Yo todavía recuerdo esa tarde como si estuviera ocurriendo ahora mismo. La voz temblorosa de mi nieta, el brillo apagado en sus ojos y esas palabras que me desgarraron: abuela, tengo miedo. Sentí que el aire se detenía en mis pulmones, como si la casa entera hubiese dejado de respirar. Antes de continuar, comenta aquí de donde me escuchas y suscríbete al canal. Eso me ayuda a que esta historia llegue a más corazones que quizás necesiten escucharla. En ese instante comprendí que mi vida, que hasta entonces había parecido tranquila y estable, estaba a punto de cambiar de una forma que jamás había imaginado. Mi nieta no era de llorar con facilidad. Siempre había sido una niña reservada, de silencios largos y gestos pequeños. Pero aquella súplica, salida de lo más profundo de su ser, me estremeció como un presagio oscuro que no podía ignorar. Me quedé mirándola, intentando sostener su mirada sin que notara el temblor en mis manos. Sentí como un frío extraño se colaba por las paredes de la cocina, mientras la tetera aún silbaba en la estufa como si nada pasara. Era un contraste insoportable, la rutina cotidiana frente a la evidencia de que algo grave estaba sucediendo. Mi corazón golpeaba fuerte, casi queriendo salir de mi pecho, pero mi voz se quebró antes de poder darle una respuesta. Esa frase, abuela, tengo miedo, comenzó a repetirse en mi cabeza como un eco interminable. Con cada repetición se abría una grieta más profunda dentro de mí, y aunque en ese momento no sabía exactamente lo que mi nieta trataba de decirme, comprendí con absoluta certeza que nada volvería a ser igual. Esa tarde se convirtió en la frontera invisible entre la vida que conocíamos y la oscuridad que estábamos a punto de enfrentar. Mi vida antes de ese día estaba marcada por una rutina serena que me daba cierta seguridad. Cada mañana, el canto de los pájaros en los árboles de la calle me despertaba, mezclado con el olor del pan recién horneado que llegaba desde la panadería de la esquina. El barrio donde vivíamos tenía un ritmo pausado, como si el tiempo se estirara en los saludos de los vecinos, en las charlas al pasar, y en los rezos que se escuchaban desde la iglesia al caer la tarde. Yo había aprendido a valorar esos pequeños detalles, como quien encuentra refugio en lo cotidiano. Mi casa era sencilla, de muros pintados en tonos claros que el sol iba desgastando con paciencia. El portón de hierro siempre tenía un chirrido particular, y la cocina era mi lugar favorito. Allí pasaba largas horas preparando guisos, moliendo especias y escuchando el chisporroteo del aceite como si fuera una música íntima que me acompañaba. Camila solía sentarse en la mesa a dibujar o a leer, y yo me sentía tranquila sabiendo que el calor del hogar nos envolvía a ambas. Desde que me quedé viuda, había encontrado en esas rutinas un consuelo. Mi marido había sido un hombre recto y trabajador, pero su ausencia había dejado un silencio difícil de llenar. Sin embargo, con el tiempo, ese silencio se transformó en una especie de compañía discreta. Yo hablaba con él en mis pensamientos, sobre todo al encender una vela en su memoria, y encontraba en esa práctica una paz resignada. Mi vida estaba hecha de recuerdos, de oración y de cuidados a mi familia. Laura, mi hija, solía pasar por la casa después del trabajo. A veces llegaba cansada, con los hombros caídos y el rostro apagado, pero aún así se esforzaba por sonreír cuando Camila corría a abrazarla. Yo observaba esas escenas con ternura, aunque también con cierta preocupación. Laura llevaba sobre sí la carga de mantener la familia unida, y aunque yo estaba allí para apoyarla, sabía que muchas veces se sentía sola en su propio matrimonio. Esteban, mi yerno, aparecía y desaparecía en nuestras vidas como una sombra lejana. Sus viajes de trabajo eran frecuentes y prolongados, y aunque cumplía con sus obligaciones económicas, su presencia emocional en la casa era escasa. Nunca fue un hombre de muchas palabras, y a mí me costaba descifrarlo. Había algo en su manera de mirar, fría y distante, que me hacía desconfiar, aunque siempre me decía a mí misma que era mi imaginación, fruto de mi carácter protector. Camila, en cambio,
Era mi refugio. Con ella compartía conversaciones largas en la cocina, momentos de complicidad y silencios que decían más que 1000 palabras. Era una niña sensible, de ojos grandes que parecían reflejar más de lo que decía, y yo sentía en mi corazón que debía cuidarla como un tesoro frágil. Ada veces me contaba sus pequeños miedos de la escuela o sus sueños, y yo la escuchaba como si cada palabra suya fuese un secreto sagrado. Los domingos eran días especiales. Despertábamos temprano, nos vestíamos con nuestras mejores ropas y caminábamos juntas hasta la iglesia. El repicar de las campanas me llenaba de nostalgia, recordándome las mismas caminatas que solía hacer con mi marido cuando Laura era apenas una niña. Al entrar al templo, el olor a incienso me envolvía y la luz que se filtraba por los vitrales pintaba colores sobre nuestras manos entrelazadas. Allí, entre oraciones y cantos, yo encontraba un sentido renovado para seguir adelante. El barrio, aunque tranquilo, tenía esa particularidad de estar siempre atento a la vida de los demás. Las vecinas observaban desde las ventanas, comentaban sobre quién había llegado tarde o sobre quién había discutido en la calle. Yo trataba de mantenerme al margen, pero era imposible escapar de ese aire de vigilancia constante. En parte, esa costumbre nos hacía sentir seguros, pero también imponía un peso silencioso sobre cada decisión personal. Las tardes solían estar marcadas por la calma. El sol caía sobre los tejados y yo me sentaba en el patio con una taza de café, escuchando a los niños del vecindario jugar a lo lejos. A veces Camila se unía a mí, y compartíamos galletas mientras hablábamos de sus lecturas escolares. En esos momentos, sentía que todo estaba en su lugar, que el mundo giraba con suavidad, protegido por la rutina y la devoción familiar. En mi interior, sin embargo, había una sombra que a veces se despertaba. Era la conciencia de que la vida, en su aparente calma, siempre podía esconder tormentas. Mi experiencia como viuda me había enseñado que nada era permanente, que la estabilidad era apenas un espejismo frágil. Tal vez por eso me aferraba tanto a mis hábitos, porque en ellos encontraba la ilusión de que el tiempo podía detenerse y de que la paz era posible. Recuerdo que muchas veces, mientras cocinaba, me detenía a escuchar el sonido de la calle. Los vendedores ambulantes ofrecían sus productos con voces roncas, los perros ladraban a lo lejos y el viento traía consigo el aroma de las jacarandas. Esos detalles me hacían sentir parte de un tejido vivo, donde cada sonido y cada olor formaban parte de una memoria compartida. Para mí, León no era solo una ciudad, era un corazón que latía junto al mío. Camila tenía un rincón en la casa que era solo suyo, una pequeña mesa junto a la ventana del salón. Allí pasaba horas dibujando, dejando que sus trazos reflejaran lo que llevaba dentro. A veces me mostraba sus dibujos, y yo veía en ellos mundos que no terminaba de comprender, paisajes oscuros, figuras solitarias, ojos grandes mirando desde el papel. Yo la elogiaba, aunque en mi interior me preguntaba qué pensamientos escondía detrás de esas imágenes. En la escuela, Camila era callada, siempre cumplida pero poco participativa. Los maestros me decían que era inteligente, pero retraída, y yo atribuía eso a su carácter sensible. Le gustaba observar más que hablar, y tenía una delicadeza en los gestos que me conmovía. Su manera de caminar, de recoger su cabello detrás de la oreja, de sonrojarse ante una pregunta, me recordaba tanto a mí cuando era joven que sentía que en ella revivía una parte de mi propia historia. La relación con Laura, mi hija, era más compleja. Aunque nos queríamos profundamente, a veces chocábamos en la manera de ver las cosas. Ella se mostraba más dura, más pragmática, quizás porque la vida la había obligado a ser así. Yo, en cambio, seguía creyendo en la paciencia, en el silencio y en las pequeñas atenciones. Esas diferencias se notaban en cómo tratábamos a Camila. Laura exigía resultados,
yo ofrecía refugio. El matrimonio de Laura y Esteban siempre me generó preguntas que nunca me atreví a formular en voz alta. Había algo en la distancia entre ellos que me inquietaba, una frialdad que parecía no romperse ni en las celebraciones familiares. Yo trataba de no inmiscuirme, pero no podía evitar observar. Mis años me habían enseñado a leer gestos, y en ellos veía cansancio, resignación y una cierta tristeza que nunca llegaba a pronunciarse. En el fondo, yo me decía que mi papel era sostener, callar y acompañar. Era lo que se esperaba de mí como madre y como abuela, y también lo que la comunidad valoraba, una mujer discreta, protectora y entregada a los suyos. Ese papel me daba una identidad, pero también me limitaba. Había días en que me preguntaba qué pasaría si alguna vez decidiera romper el silencio, si alzara la voz para expresar lo que realmente sentía. La fe era mi ancla. Todas las noches me arrodillaba junto a mi cama y elevaba oraciones por mi familia. Pedía fortaleza para Laura, serenidad para Camila y salud para Esteban en sus viajes. Pedía también por mí, aunque en voz baja, como si no tuviera derecho a reclamar nada para mí misma. La luz de la vela que encendía cada noche se reflejaba en los marcos de las fotos familiares, y en ese resplandor tenue yo encontraba consuelo. Había un orden en todo, las comidas a horas fijas, las visitas programadas, las llamadas de Esteban desde algún aeropuerto. Ese orden, aunque a veces monótono, me hacía sentir que todo estaba bajo control. Yo no sabía entonces que ese mismo orden estaba a punto de desmoronarse, y que cada detalle de mi vida cotidiana sería puesto a prueba de una manera devastadora. En mis paseos por el mercado, donde los colores de las frutas brillaban bajo la luz, y el bullicio de los comerciantes llenaba el aire, solía pensar en cómo la vida podía ser tan plena en lo simple. Esos momentos me parecían eternos, como si nada pudiera interrumpirlos. Me detenía a oler las especias, a sentir la textura de las telas, a escuchar el murmullo de las conversaciones ajenas, y creía que así siempre sería. Si cierro los ojos ahora, puedo ver con claridad ese tiempo antes de que todo cambiara. La luz del amanecer entrando por las ventanas, el sonido de las cucharas en la cocina, las risas contenidas de mi nieta en la sala. Era un mundo construido sobre pequeños gestos de amor y sobre la esperanza de que los días se sucedieran sin sobresaltos. Pero detrás de esa calma, algo oscuro ya se gestaba en silencio, esperando el momento de irrumpir. La tarde en que todo cambió comenzó como cualquier otra. El sol caía lento sobre los techos del barrio, tiñendo de dorado las paredes desgastadas de las casas. Yo estaba en la cocina, preparando café, cuando escuché el portón abrirse de golpe. El ruido metálico me hizo girar la cabeza con inquietud. Camila entró corriendo, y en cuanto vi su rostro comprendí que algo no estaba bien. Sus ojos hinchados, las lágrimas marcando su piel, y esa respiración entrecortada me dejaron sin palabras. Se acercó a mí sin decir nada al principio, como si buscara en mis brazos un refugio urgente. La abracé, y sentí su cuerpo temblar contra el mío. Fue entonces cuando susurró, con una voz quebrada que parecía salir desde lo más hondo de su ser: «Abuela, tengo miedo». Aquella confesión se me clavó en el alma como una daga. El tiempo pareció detenerse, y el silencio de la casa se volvió ensordecedor, interrumpido solo por su llanto. Yo intenté preguntarle qué le pasaba, pero las palabras se ahogaban en mi garganta. Me tomó unos segundos entender que ese miedo no era pasajero ni fruto de un mal día en la escuela. Había algo más, algo oculto y doloroso que ella todavía no se atrevía a decir. La sexta llevarse las manos al rostro, negándose a hablar, mientras su cuerpo seguía temblando. Nunca antes la había visto así. En ese instante, todos mis sentidos se agudizaron. El olor del café hirviendo en la estufa me pareció insoportable, como si la normalidad de la cocina contrastara con el abismo que se abría frente a mí. Los murmullos de los vecinos afuera, los pasos de alguien que pasaba por la calle, todo se desdibujó. Solo quedábamos ella y yo,
unidas en ese silencio, cargado de dolor. Su miedo era tan real que podía tocarlo, pesado como una sombra. Me arrodillé frente a ella y la miré a los ojos, intentando transmitirle calma. Estoy aquí, mi niña, no tengas miedo, le dije con voz temblorosa, pero en mi interior yo también sentía miedo, miedo a descubrir qué escondía detrás de esas lágrimas, miedo a no ser lo suficientemente fuerte para enfrentar lo que viniera. Una parte de mí quería aferrarse a la rutina, negar la tormenta, pero su mirada me lo impedía. Camila se encogió sobre sí misma, como si quisiera desaparecer. Intentó hablar, pero su voz se quebraba. Yo no insistí demasiado. Comprendí que forzarla podía ser aún más doloroso. Solo le acaricié el cabello, sintiendo su fragilidad. Cada lágrima suya era un grito ahogado, una verdad que todavía no encontraba salida. En su silencio había una revelación peligrosa, algo que amenazaba con romper la calma que tanto me había costado construir. La casa entera parecía distinta aquella tarde. Los cuadros colgados en la sala, los muebles que siempre habían sido testigos de nuestra tranquilidad, de pronto parecían extraños, como si hubieran cambiado de lugar. Todo a mi alrededor adquiría un peso insoportable. Yo sabía que, a partir de ese momento, nada sería igual. Había entrado en un territorio desconocido, donde las certezas se desmoronaban. Ese día, lo entendí con una claridad dolorosa. La rutina que yo creía indestructible se había roto. Ese llanto de mi nieta no era un episodio pasajero. Era el inicio de una verdad que me obligaría a enfrentar decisiones que jamás pensé tener que tomar. Y aunque no lo sabía aún, esa súplica, abuela, tengo miedo, sería la llave que abriría una puerta oscura y difícil de cerrar. Las horas posteriores a aquel llanto se convirtieron en un torbellino de pensamientos que no me dejaban en paz. Camila se quedó dormida en mis brazos, agotada de tanto llorar, y yo permanecí a su lado, velando su sueño con una mezcla de ternura y desasosiego. En la penumbra de la habitación, escuchaba el ritmo irregular de su respiración y me preguntaba qué clase de dolor podía haber en su corazón para derrumbarla de esa manera. Mi mente buscaba respuestas, pero todas las posibilidades que imaginaba me resultaban insoportables. Al día siguiente intenté llevar la rutina con normalidad, como si nada hubiera ocurrido, pero era imposible. Cada gesto de Camila me parecía una señal, cada silencio un grito oculto. La sexta sentada frente a su cuaderno, moviendo el lápiz sin escribir nada, y me di cuenta de que estaba atrapada en un mundo interior al que yo no tenía acceso. Mi corazón se apretaba, porque intuía que lo que cargaba era demasiado grande para sus 15 años. Decidí entonces hablar con Laura, mi hija, con la esperanza de que ella pudiera abrir una puerta hacia la verdad. En la cocina, mientras el café se servía humeante, le conté lo que había sucedido. Camila llegó llorando. Me dijo que tenía miedo. Le expliqué con cuidado, temiendo su reacción. Laura frunció el ceño, suspiró hondo y respondió con un tono más frío de lo que esperaba. Mamá, ya sabes cómo es. A veces exagera. Se pone nerviosa por cualquier cosa. Sentí que esas palabras me atravesaban, porque en su incredulidad estaba el inicio de un muro que se levantaba entre nosotras. Insistí con cautela, describiendo el temblor en la voz de Camila, la intensidad de su llanto, pero Laura se mantuvo firme en su postura, como si temiera abrir una herida que no estaba lista para enfrentar. No hagamos un escándalo por algo que seguramente es pasajero, concluyó, evitando mirarme directamente a los ojos. Su reacción me llenó de impotencia, porque comprendí que mi nieta estaba sola en su miedo, y yo era la única que parecía dispuesta a escucharlo. Con el paso de los días, noté cómo Camila se replegaba más sobre sí misma, ya no dibujaba con la misma entrega, y sus risas espontáneas desaparecieron casi por completo. En las noches se despertaba agitada. Buscaba mi mano y se quedaba junto a mí hasta volver a dormirse. Yo trataba de infundirle calma, pero en realidad era ella quien me transmitía su angustia,
contagiándome ese desvelo interminable que nos consumía a ambas. Las vecinas comenzaron a notar que algo no andaba bien. Una de ellas me comentó en voz baja: al cruzarnos en la tienda, he visto a Camila apagada. ¿Pasa algo? Me limité a sonreír, fingiendo tranquilidad, pero por dentro sentía el peso de la sospecha. En un barrio como el nuestro, cada sombra se convertía en rumor, y yo sabía que cualquier palabra mal dicha podía arrastrarnos al juicio implacable de los demás. La presión del entorno me empujaba a callar, pero el amor por mi nieta me gritaba que debía actuar. En medio de esa tensión, Esteban regresó de uno de sus viajes. Lo recibimos en silencio, con un ambiente enrarecido que él pareció notar, aunque no dijo nada. Sus pasos resonaron con firmeza en la casa, y su presencia llenó los espacios de una incomodidad que no supe cómo explicar. Observé a Camila, que evitaba mirarlo y se escabullía a su cuarto en cuanto él entraba en la sala. Ese gesto, tan claro y doloroso, encendió en mí una alarma que ya no pude apagar. Fue en ese momento cuando empecé a comprender que mi nieta necesitaba de mí más que nunca. Su madre se aferraba al silencio, su padre era una sombra inquietante, y el entorno nos empujaba a callar. Yo, que siempre había sido discreta y prudente, me descubrí a mí misma debatiéndome entre dos caminos: guardar el secreto para proteger la apariencia de la familia, o arriesgarlo todo para defender a la niña que amaba más que a mi propia vida. Las noches se volvieron insoportables. Me levantaba varias veces, recorría la casa en penumbras, escuchaba los ruidos del viento golpeando las ventanas y me sentía atrapada en un laberinto de dudas. Cada suspiro de Camila en sueños, cada gesto suyo al despertar, me recordaba que el tiempo corría y que yo debía tomar una decisión. La fe que siempre me había guiado se mezclaba ahora con una rabia silenciosa. ¿Cómo podía Dios permitir que el miedo se apoderara de una criatura tan inocente? Así comenzó mi batalla interna, silenciosa y desgarradora. Yo, que toda mi vida había sido ejemplo de paciencia y prudencia, me veía obligada a confrontar un dilema que sacudía mis cimientos. El amor por mi nieta me impulsaba hacia adelante, pero el miedo al que dirán y a la ruptura de la familia me retenía. Era como caminar sobre un hilo delgado, sabiendo que un paso en falso podía hacernos caer en un abismo del que no habría retorno. El regreso de Esteban a casa fue como la llegada de una tormenta silenciosa. Nadie dijo nada, pero la tensión podía sentirse en el aire, espesa y cortante como una tela que nos envolvía a todos. Yo observaba cada movimiento suyo con ojos atentos, el modo en que dejaba su maleta junto a la puerta, cómo miraba a Laura sin sonreír, la manera en que su voz llenaba los espacios con una firmeza que parecía imposición más. ¡Qué presencia! Pero lo que más me desgarraba era ver a Camila, que se volvía pequeña en su propia casa, esquivando cada encuentro, escondiéndose en los rincones como si la luz misma se hubiera convertido en amenaza. Una noche, mientras Laura cocinaba, lo sexta acercarse a su hija con un gesto paternal que me resultó extraño. Camila se tensó, apartó la mirada y se alejó de inmediato. Esa reacción, tan espontánea y visceral, me atravesó como un rayo. Comprendí que el miedo que ella había confesado tenía un nombre, y ese nombre estaba sentado a nuestra mesa. El corazón me latía desbocado, las manos me sudaban, y tuve que hacer un esfuerzo inmenso para no gritar. La verdad estaba delante de mí, pero todavía me faltaba la valentía para pronunciarla en voz alta. Empecé a observar más, a prestar atención a los detalles mínimos. El modo en que Camila evitaba quedarse sola con su padre, la rigidez en sus hombros cuando escuchaba su voz, la tristeza que se instalaba en su rostro cada vez que él la llamaba, eran señales que cualquiera podría ignorar, pero para mí, que la conocía como la palma de mi mano, eran gritos desesperados. Mi nieta estaba pidiendo auxilio en silencio, y yo sabía que no podía mirar hacia otro lado sin convertirme en cómplice de su dolor. Intenté hablar de nuevo con Laura,
pero la conversación terminó en una herida más. «Mamá, no empieces con ideas», me dijo, con un tono defensivo que me sorprendió. «Esteban es un buen padre, trabaja duro por nosotras. No hagas suposiciones que puedan destruir nuestra familia». Sus palabras me dolieron más que un golpe. Quise sacudirla, hacerle ver lo que yo veía, pero ella estaba encerrada en su miedo al que dirán, en su necesidad de preservar una fachada que para mí ya estaba resquebrajada. La casa se convirtió en un campo de batalla silencioso. Durante el día, fingíamos normalidad, la comida servida a tiempo, los saludos cordiales, las risas forzadas, pero en la noche, cuando las luces se apagaban, el peso del secreto se hacía insoportable. Yo acompañaba a Camila en su habitación, escuchaba sus susurros entre sollozos, y me prometía que haría lo imposible por protegerla. A veces me pedía que no la dejara sola, y yo me acostaba a su lado, acariciándole el cabello hasta que se dormía. Cada vez que lo hacía, sentía que estaba levantando un muro contra la oscuridad. Los vecinos empezaron a murmurar: «La niña está rara, ya no sonríe como antes», escuché decir a una señora en la misa dominical. Esos comentarios me helaban la sangre, porque sabía que, si llegaban a sospechar algo más, la culpa no caería sobre quien debía, sino sobre Camila. En una comunidad como la nuestra, la víctima siempre terminaba cuestionada, y ese pensamiento me llenaba de rabia y de miedo al mismo tiempo. Yo no quería que mi nieta se convirtiera en blanco de las lenguas venenosas que tanto abundaban. Una tarde, Esteban me miró fijamente desde el otro lado de la mesa. Fue una mirada fría, penetrante, que me paralizó. Por unos segundos, no dijo nada, pero en sus ojos había un desafío mudo, como si supiera que yo estaba empezando a comprender demasiado. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, y supe que ya no había marcha atrás. El secreto que guardaba mi nieta me estaba quemando por dentro, y cada día se volvía más insoportable. A medida que los días pasaban, me descubrí rezando con una intensidad que jamás había experimentado. Rogaba por claridad, por fuerza, por un signo que me indicara qué camino tomar. Pero las respuestas no llegaban. En su lugar, un silencio pesado se instalaba en mis oraciones, como si Dios me estuviera devolviendo la responsabilidad de actuar. Y esa carga me resultaba casi imposible de sostener. Las noches se convirtieron en pruebas de resistencia. Escuchaba los pasos de Esteban en el pasillo y contenía la respiración, como si pudiera con mi miedo proteger a Camila del suyo. Mi corazón se agitaba tanto que me parecía que él podría oírlo. Cada sonido de la casa, el crujido de la madera, el golpe del viento en las ventanas me parecía una amenaza. Vivía en alerta constante, como un animal acorralado, dispuesto a saltar en cualquier momento. Así, el conflicto se fue intensificando hasta volverse insoportable. Ya no era solo el miedo de Camila, era también el mío, el de vivir con un secreto que me desgarraba por dentro y que, si se hacía público, podría destruirnos. Yo sabía que el camino hacia la verdad sería doloroso, que romper el silencio significaba enfrentar a mi propia hija, a mi yerno y a toda una comunidad. Pero también comprendía que callar era condenar a mi nieta a un infierno sin salida, y en esa encrucijada estaba yo, atrapada entre el amor y el miedo, entre la verdad y la apariencia. La tensión en casa alcanzó un punto de no retorno una noche de tormenta. La lluvia golpeaba con fuerza las ventanas, y el viento hacía crujir las paredes como si la propia casa intentara advertirnos de algo. Esteban había llegado más temprano de lo habitual, con un humor sombrío y una energía densa que llenaba cada rincón. Camila, al verlo entrar, corrió a mi habitación y cerró la puerta tras de sí. Sus ojos reflejaban un terror absoluto, y esa vez ya no hubo dudas, tenía que actuar, aunque mis decisiones me partieran la vida en dos. Me acerqué a mi hija una vez más, con el corazón acelerado y la garganta seca. «Laura, abre los ojos, por favor»,
le supliqué, pero su respuesta fue un muro helado. Mamá, basta, si sigues con esto, vas a destruir nuestra familia. Su voz quebrada me reveló que, en el fondo, ella también temía algo, pero se negaba a mirarlo de frente. Comprendí que no podía contar con su apoyo. El silencio de Laura era una herida tan profunda como el miedo de Camila. Esa misma noche tomé una decisión que cambiaría todo. Mientras Esteban dormía, tomé a mi nieta de la mano y la llevé conmigo al cuarto de huéspedes. Le prometí que no la dejaría sola ni un segundo más. Ella, entre lágrimas, me abrazó con una fuerza que casi me derribó. Abuela, si te lo digo, ¿me vas a creer?, me preguntó con un hilo de voz. Sentí que la tierra se abría bajo mis pies, pero le respondí sin dudar: siempre, hija mía, siempre te voy a creer. Fue entonces cuando la verdad salió a la luz, cruda, desgarradora, como un puñal que atraviesa el alma. Cada palabra de Camila era una confesión de dolor y de miedo acumulado durante demasiado tiempo. Yo la escuchaba en silencio, con lágrimas que no podía contener, sintiendo que el corazón se me desgarraba en mil pedazos. Y cuando terminó, me miró como esperando que la juzgara, que dudara de ella, pero yo solo la abracé más fuerte y le susurré: esto se acabó, no estás sola, y nunca más vas a estarlo. Al día siguiente, el amanecer no trajo calma, sino un peso insoportable. Yo sabía que lo que venía sería una guerra contra Esteban, contra la negación de mi propia hija y contra una sociedad que prefería mirar hacia otro lado. Pero también entendía que mi nieta dependía de mí, de mi voz y de mi valentía, y aunque el miedo me carcomía por dentro, el amor que sentía por ella se volvió más grande que todo lo demás. Ese fue el inicio de la confrontación final, un camino sin retorno, marcado por el dolor, la incertidumbre y el riesgo de perderlo todo. Pero también fue el primer paso hacia la liberación de mi nieta, hacia la posibilidad de romper un ciclo de silencio y devolverle la esperanza, porque, aunque el precio fuera alto, yo estaba dispuesta a pagarlo, por ella, por su vida, por su futuro. El día de la verdad llegó con un peso insoportable. Yo ya no podía seguir callando, no después de todo lo que había escuchado de labios de Camila. La mañana era gris, y la casa estaba en un silencio extraño, como si presintiera la tormenta que estaba a punto de estallar. Me senté en la mesa del comedor con las manos entrelazadas, esperando a que Esteban bajara. Mi corazón latía con tanta fuerza que sentía que se me iba a salir del pecho. Cuando por fin apareció, lo miré directo a los ojos, sin titubear. Ya sé lo que has hecho, le dije con voz firme, aunque mis piernas temblaban bajo la mesa. El color se le borró del rostro en un segundo, y en su silencio encontré la confirmación que necesitaba. Laura, que había escuchado mis palabras, entró al comedor con el rostro desencajado. «Mamá, ¿qué estás diciendo?», exclamó, intentando negar lo evidente. Fue entonces cuando Camila, temblando como una hoja, salió de la habitación y se colocó detrás de mí. La niña no pronunció palabra, pero el miedo en su mirada era un grito desgarrador. Esteban intentó acercarse, pero yo me levanté de golpe y lo detuve con un gesto decidido. «Ni un paso más», le advertí, con una firmeza que nunca antes había tenido. En ese momento ya no era la mujer paciente y conciliadora de siempre, era una abuela dispuesta a luchar con todo lo que tenía. Laura se llevó las manos a la cabeza, entre lágrimas. «Esto no puede ser verdad, no puede ser», repetía, como si aferrarse a la negación pudiera protegerla de la realidad. Pero yo sabía que el silencio nos estaba matando, y que callar era condenar a mi nieta a vivir en la oscuridad. «Prefiero destruir esta familia antes que permitir que sigas destruyendo a Camila», le grité a Esteban, sintiendo como mi voz se quebraba, pero al mismo tiempo me daba fuerza. Él me lanzó una mirada cargada de odio, pero ya no tenía poder sobre mí. Por primera vez en años, me sentí libre del miedo que imponía su presencia. Tomé el teléfono con las manos,
Temblorosa sí marqué un número que había ensayado en mi mente toda la noche, el de la policía. Mientras el tono sonaba, vi a Camila cerrar los ojos y aferrarse a mi brazo, como si en ese acto ella también encontrara esperanza. En ese instante entendí que mi decisión cambiaría todo, rompería con las cadenas de silencio, enfrentaría el rechazo de mi propia hija y desataría la furia de un hombre acostumbrado a la impunidad. Pero también comprendí que ese era el único camino, porque proteger a mi nieta era más importante que salvar las apariencias, más importante que la comodidad de los demás, más importante que mi propio miedo. Ese fue el clímax de mi vida, el momento en que elegí la verdad, aunque me costara todo. Después de aquella noche, la vida en casa cambió para siempre. Esteban fue detenido, y con su ausencia, la tensión que había en las paredes se disipó lentamente. Laura, aunque al principio se mostró distante y herida, comenzó a comprender la magnitud de lo que había sucedido. Camila, por fin, empezó a respirar sin miedo, a caminar con la cabeza erguida y a sonreír tímidamente. Cada pequeño gesto suyo era una victoria silenciosa que llenaba mi corazón de una mezcla de alivio y orgullo. Me di cuenta de que mi papel como abuela había cambiado radicalmente. Ya no solo cuidaba y enseñaba, sino que ahora era una protectora activa, alguien capaz de enfrentar el mundo para garantizar la seguridad de mi nieta. La experiencia me mostró que la valentía no tiene edad y que, a veces, los límites que creemos tener se rompen cuando el amor exige hacerlo. Laura y yo comenzamos a reconstruir nuestra relación, paso a paso. Las conversaciones se hicieron más sinceras, y aunque la cicatriz del dolor permanecía, había un entendimiento nuevo. Ella empezó a ver que su silencio y su miedo solo prolongaban el sufrimiento de su hija. Juntas aprendimos a enfrentar la verdad, a dialogar sin tapujos y a sostenernos en la adversidad. Camila fue mi maestra silenciosa. Con su confianza renovada, me enseñó que incluso los más pequeños pueden mostrar una fortaleza sorprendente. Sus risas comenzaron a llenar nuevamente la casa, y sus ojos volvieron a reflejar esa luz que siempre había tenido, aunque eclipsada por el temor. Me enseñó que la inocencia puede sobrevivir al dolor si alguien se atreve a luchar por ella. Yo también me transformé. La mujer paciente y conciliadora que siempre fui dio paso a alguien más firme y decidida. Aprendí que proteger no siempre significa callar y que, a veces, enfrentar el conflicto es la única manera de asegurar la paz verdadera. Descubrí que la fe no solo se expresa en oración, sino también en actos de valentía y justicia. La comunidad, aunque al principio criticó, terminó reconociendo mi acción. Muchos comprendieron que callar frente a la injusticia no era una opción, y que el coraje puede romper incluso las estructuras más rígidas. Esa aceptación tardía me recordó que, aunque el camino sea solitario al principio, la verdad siempre encuentra su lugar. Hoy miro a Camila y veo no solo a mi nieta, sino a una joven capaz de enfrentar la vida con dignidad. Su confianza restaurada es un recordatorio de que cada acción tiene consecuencias poderosas y que incluso el miedo más profundo puede ser vencido con amor y determinación. Y yo, a mis 68 años, puedo decir con orgullo que elegí actuar cuando todos los silencios me empujaban a callar, que elegí la verdad por encima del temor, y que, gracias a ello, salvé una vida y transformé la nuestra para siempre. Historias como esta no pueden más quedarse en silencio. La casa volvió a llenarse de risas, aromas de comida recién hecha y conversaciones sinceras. Cada rincón, antes cargado de tensión y miedo, ahora respiraba alivio. Yo seguía cocinando, rezando y acompañando a mi familia, pero con una fuerza renovada, consciente de que la vida se puede reconstruir incluso después de los momentos más oscuros. Al final, entendí que el coraje no es ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. Mi historia, nuestra historia, es un testimonio de que el amor verdadero exige valentía, y que, incluso en la vejez,
Una decisión firme puede cambiar el destino de quienes amamos.